Buenas noches a todos, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia. Esta noche, pues para nosotros muy agradecidos con la maestra Sandra Valencia, que nos viene a compartir a todos ustedes y a nosotros sus conocimientos, cuando lo más frágil de la vida está en tus manos y depende de no solo tu buena voluntad, sino de tu conocimiento actualizado y de la mejor actitud para mejorar la aptitud, para custodiar y cuidar del neonato y sobre todo del más prematuro y su fragilidad en el sistema nervioso, pues hoy aprenderemos de la maestra Sandra Valencia Castillo. Ella es especialista enfermera neonatal, adscrita a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Peralvillo en la Ciudad de México. Maestra, muy buenas noches y pues aquí esperando que usted nos acompañe con sus conocimientos y experiencia. Adelante. Hola, muy buenas noches a todos. Pues yo feliz de estar aquí con ustedes. En primer lugar, pues agradezco la invitación de la Federación y del comité organizador pues del área de enfermería. Me tocó un tema súper importante ahora que se acerca lo que es el Día Mundial del Prematuro, que si bien sabemos pues no es como tal una celebración, es una conmemoración, precisamente pues por la tasa tan alta de niveles de prematuridad a nivel mundial y que es un problema de salud pública, pues es un tema súper importante. Voy a empezar a compartir mi pantalla, nada más me avisan si ya se observa. Ok, ahí está. Y pues bueno, vamos a hablar de lo que son los cuidados al recién nacido prematuro con hemorragia intraventricular. Si alguien desea participar de lo que estoy dando el tema, sin ningún problema, yo no tengo ningún conflicto de interés. Para empezar, pues vamos a hablar lo que es el cerebro del recién nacido prematuro. Ya sabemos que un recién nacido prematuro es menor a las 37 semanas de gestación y pues estos tienen características anatomofisiofuncionales muy diferentes a lo que es el recién nacido a término. Empezamos pues desde lo que es la función del cerebro. Aquí podemos ver en la imagen que a las 27 semanas pues todavía no está desarrollado. Hemos tenido niños menores de 27 semanas de gestación. Ahorita lo vial para lo que es el libro de reanimación neonatal que salió el año pasado y apenas tuvimos pues ya la edición en español, pues nos dicen que ya son viables a partir de las 22 semanas. Sin embargo, pues aquí vemos que su cerebro no está desarrollado. Vemos ya los cambios, las fluctuaciones en este cambio de los desarrollos, pues ya más a partir de las 34 semanas de gestación. Y aparte, pues del cerebro, pues tenemos varias características, ¿no? Como que es la piel, ellos son hidrolábiles, hay que controlar muy bien la temperatura y sobre todo, pues aquí nos vamos a enfocar en lo que es el cuidado del cerebro. Y aquí vemos una tablita de las discapacidades y complicaciones en el prematuro, tanto a corto plazo como a largo plazo. Es importante no solamente enfocarnos a las complicaciones a corto plazo, qué es lo que le va a suceder a este recién nacido al momento de los estímulos, sino hay que ver más allá, qué va a pasar a largo plazo. Muchas de nosotros pues estamos en áreas neonatales, en áreas críticas y una vez que se va el paciente pues ya no sabemos qué pasa con ellos. Sin embargo, pues es momento para que estemos un poquito enfocadas y nos visualicemos a que debemos de saber y debemos de dar ese seguimiento a estos recién nacidos. En esta tabla que es de un libro del 2019 nos dice que alguna de las complicaciones pues es el síndrome de distrés respiratorio y en segundo lugar pues la hemorragia interventricular, que a corto plazo pues traen dificultades en su crecimiento, que eso pues lo vemos nosotras que estamos en las áreas neonatales, y a largo plazo pues cuidados médicos especiales. Esto conviene rehabilitación, seguimiento pediátrico y se pueden utilizar algunas escalas neurológicas de valoración para ver cómo va en cuestión de su desarrollo. También hay algunas otras como la persistencia del conducto arterioso, que a corto plazo pues muy comúnmente nos da una infección, a largo plazo el déficit sensorial, las infecciones que también son un factor de riesgo para la hemorragia intraventricular, a corto plazo pues los trastornos del desarrollo y también a largo plazo pues vamos a ver un crecimiento incompleto. Aparte pues estos niños tienen un grado alto de desnutrición, también anomalías metabólicas, principalmente a corto plazo pues vamos a ver la retinopatía y la enfermedad pulmonar crónica y también muy
importante deficiencias nutricionales. En este caso, pues vamos a ver algunas discapacidades a corto plazo como la apnea y pues muy a largo plazo las dificultades en el aprendizaje. Y pues esto es un conjunto, ¿no? Son las características o las complicaciones que nosotros vamos a ver en estos recién nacidos que pues son prematuros. Y hablando de la hemorragia intraventricular, pues aquí como definición tenemos que es el sangrado de la matriz germinal y de las regiones periventriculares del cerebro. En esta imagen pues nos dan un corte de lo que es la parte de la matriz germinal y aquí explícitamente nos lo enfoca, ¿no? Esta está entre la ventrícula lateral y el núcleo caudado. Ajá, aquí en la imagen del ventrículo derecho pues podemos ver pues ya cómo se da la hemorragia que es a partir de la matriz germinal, pues es una de las complicaciones pues más frecuentes en los recién nacidos prematuros. Menores de 32 o 33 semanas de gestación, así lo marcan algunas literaturas, como lo podemos ver, y también los que son muy susceptibles son los recién nacidos menores de 1.500 gramos. La incidencia, pues ocurre alrededor del 10 al 20% de los prematuros de bajo peso a nacer. Antes, pues era muchísimo más. Conforme ha ido aumentando la tecnología, pues ha ido aumentando la supervivencia, pero también con esto, pues son más recién nacidos prematuros los que sobreviven, pero también son más los que tienen este tipo de complicaciones, y no nada más a nivel cerebral, sino también a nivel pulmonar, a nivel gastrointestinal y muy importante en el crecimiento y desarrollo. De este porcentaje, entre el 20 y el 50% de los casos pues son asintomáticos, no los vamos a ver o no los vamos a detectar a simple vista por características clínicas, ya los vamos a hacer con un diagnóstico, con un cribado de rutina. Y más del 90% de las hemorragias intraventriculares van a ocurrir dentro de las primeras 72 horas después del nacimiento. Ajá, entonces es muy importante nosotras que estamos en el área neonatal, pero más importante las compañeras que se encuentran en las salas de parto. Dentro de este porcentaje, el 50% van a ocurrir el primer día de vida, ¿sí? No es como que va a progresar, no es como que después de una semana pues ya va a ocurrir este tipo de complicación, es inmediatamente al nacimiento. Y 100% de estos casos pues va a ocurrir dentro de los primeros 10 días de vida. Es una cifra muy importante en la que debemos de poner atención porque siempre nos enfocamos en otras cosas y no preservamos lo que es el cuidado del cerebro. Y como forma de diagnóstico, pues vamos a ver que la Asociación Americana de Neurología ha propuesto realizar un ultrasonido transfontanelar a todos los recién nacidos menores de 30 semanas entre los 7 y los 14 días de vida. Y esto va a ser repetidamente entre las 36 y las 40 semanas de madurez para llevar a cabo un control. También pues dependiendo del centro en el que nos encontremos, pues va a depender. Hay veces que no contamos con el ultrasonido, que deben de venir de otras o debemos de trasladar a estos recién nacidos para que se les haga el cribado. Sin embargo, pues hay que seguir las recomendaciones que nos marca la Asociación Americana de Neurología. Y también otra forma de diagnóstico, pues es la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética. Sin embargo, hay muchas limitantes en cuanto a la resonancia magnética. Sabemos que pues estos niños deben de ser trasladados a centros especializados porque pues muchas unidades pues no contamos con este tipo de dispositivos, y aparte pues también una de las características es de que los neonatos deben de estar sedados o deben de recibir una medicación previa para que se les pueda hacer este tipo de estudios para detección y control de lo que es la hemorragia intraventricular. Y aquí pues vemos un cuadro que nos engloba lo que son la clasificación de la hemorragia intraventricular. Esto fue por Papile en el año 1978, particularmente en lo que era la tomografía, pero se adaptó ya en el año 2008 para que fuera usada y pudiéramos dar esa clasificación simplemente y sencillamente basada en los hallazgos de Volpe. Y en el segundo cuadro, pues podemos ver los tipos de grados que podemos tener de la hemorragia intraventricular. Vamos a ir desde el grado 1 hasta el grado 4. En el grado 1, pues vamos a ver que hay una hemorragia de la matriz germinal o va a haber
va a haber una mínima hemorragia en el ventrículo. Ya en el grado 2, pues vamos a ver que se va a abarcar un 10 a un 50% del ventrículo parasagital, en la sección parasagital. Y en el grado 3 vamos a ver ya una distribución mucho más grande, mayor a los 50% de los ventrículos, puede ser unilateral o bilateral. Y también vamos a ver una dilatación de este ventrículo. Ya en el grado 4, que es el grado más grave, vamos a ver una ecodensidad periventricular, y pues por lo regular este tipo de grados pues ya tienen algunas complicaciones mucho más severas a largo plazo, como es la parálisis cerebral, trastornos de desarrollo, la hidrocefalia, que los vamos a ver más adelante, y pues desgraciadamente pues este tipo de grados pues llegan al fallecimiento de los pequeños. Y aquí lo vemos, podemos ver la clasificación de la hemorragia intraventricular, y nosotros como profesionales de enfermería, si en nuestras unidades hospitalarias contamos con un ultrasonido y se les realizan estos cribados o estos tamices de rutina, como lo marca la Asociación de Neurología, podemos detectarlo, podemos observar cuando se les hace el estudio y saber cuándo presenta o no nuestro paciente algún tipo de grado de hemorragia. Pues para saber lo que es anormal, debemos primero conocer lo que es normal. Ajá, y aquí podemos ver un corte coronal o la forma coronal de lo que es el ultrasonido, y de la parte derecha podemos ver un corte sagital, donde podemos observar exactamente pues las estructuras del cerebro, lo que es la matriz germinal y ambos ventrículos. Aquí lo vemos perfectamente, es la línea media, lo que mencionábamos en la primera imagen, lo que es la matriz germinal y los ventrículos, y del lado sagital un poco del cuerpo calloso y también lo que es el ventrículo. Y hablando del grado 1, pues aquí podemos observar la pequeña hemorragia que se observa, en este caso pues es en el ventrículo izquierdo, y aquí también podemos, en este puntito blanco que se observa, podemos ver que es solamente muy pequeño, que lo podemos denominar como grado 1. Van avanzando, obviamente las imágenes van avanzando, y que como les mencionaba también, pues puede ser desde el ventrículo único o puede ser bilateral. Ya en el grado 2 podemos observarlo. Si ustedes observan, yo voy a marcar con mi cursor. Esto que se ve un poquito más blanco, opacidad un poquito más blanca, es la hemorragia, para que no tengamos dudas. Y como yo les menciono, nosotros como profesionales de enfermería, al momento que se les está haciendo el estudio, podemos identificarlo perfectamente. Si podemos ver aquí en el ventrículo del lado izquierdo, que yo estoy viendo de frente, pues también contiene un poquito de hemorragia, pero más se ve en el ventrículo derecho. Y ya en un corte sagital, pues podemos observar que se ve de mayor densidad y de mayor porcentaje. Hay que recordar que ya ocupa el grado 2 el 50% del ventrículo. Y aquí pues se ve muchísimo más severo, que es un grado 3. Aquí en la imagen de la izquierda podemos observar que es bilateral, que ya hay dilatación de los ventrículos, ajá, como si recuerdan la primera imagen de lo que es normal o lo del grado 1, los ventrículos se ven pequeños. Aquí ya hay una dilatación, ya abarca más del 50% del ventrículo, y también podemos ver todo esto, que es la hemorragia bilateral. Y aquí también, aquí un poquito del cuerpo calloso, ya se ve también un poquito dilatado, más digamos, ocupa más espacio lo que es la hemorragia. Y el grado 4, que pues ya sabemos que ya sobrepasa los ventrículos, ya es un grado muy severo, ya los pacientes ya manifiestan o tienen manifestaciones clínicas pues mucho más severas, que pues también los vamos a ver en un momento. Y aquí también podemos ver que sobrepasa ya lo que son los ventrículos y algunas otras estructuras propias de lo que es también los ventrículos. Esto en la parte de arriba pues es una ecografía, y abajo pues lo que es de preferencia pudiéramos tener pues es una tomografía, para ver exactamente a qué nivel y cómo está evolucionando pues esa hemorragia. También tenemos, ya no dentro de los grados de la hemorragia, sino ya como complicaciones de la hemorragia intraventricular, pues lo que es el infarto periventricular. Aquí también podemos ver en esta parte cómo los ventrículos, el ventrículo derecho está totalmente dilatado, y probablemente esto sería un coágulo, un quiste, y también vemos presencia de coágulos. Y aquí lo vemos ya mejor en la tomografía computarizada. También otra de las complicaciones pues es la hemorragia del parénquima. Como ustedes pueden ver, ya no tanto,
o si hay un tipo de hemorragia dentro de lo que son los ventrículos, pero ya también sobrepasa pues esto lo que es el parénquima. También la hemorragia periventricular ya son grados de verdad muy severos donde los pacientes o no sobreviven o se les debe de dar algún tratamiento como una cirugía, pero desgraciadamente pues no en todos los centros contamos con neurocirujanos, solamente institutos de tercer nivel o hospitales privados pueden tener acceso pues a este tipo de cirugías que se pueden realizar dentro de las unidades de cuidados intensivos sin que se movilice el paciente. Y pues es importante que sepamos que existen estos recursos. Desgraciadamente, pues la mayoría de estos pacientes fallecen porque pues no tienen acceso a esta disponibilidad. También está la dilatación ventricular poshemorrágico, la leucomalacia periventricular, que pues aquí vemos pues son pequeños quistes que se forman a lo largo del área periventricular y que pues también pueden tener o deben de tener algún tratamiento quirúrgico, y la hemorragia cerebelosa que se observa aquí en esta imagen como el cerebelo pues ya totalmente está con un sangrado importante y como les mencionaba pues no son ya viables para la vida o tienen ya muchas complicaciones y no son tratados de forma quirúrgica a tiempo. Y otra pues de las complicaciones, de las consecuencias a las que nos hemos enfrentado dentro de las unidades de cuidados intensivos, pues es la hidrocefalia, que es un acúmulo o una mala absorción de líquido cefalorraquídeo. Esto va a ocurrir en 50% de los prematuros con hemorragia intraventricular grave. Lo van a desarrollar, se debe de realizar una intervención quirúrgica, puede ser de urgencia o no. Esto es aproximadamente en el 15% de los casos, que es un porcentaje importante, y si no, pues se puede hacer la derivación ventriculoperitoneal, que aquí es como lo vemos, va a entrar por parte del cráneo. Después tenemos la válvula que va detrás del oído, va a entrar por debajo de la piel y aquí se va a absorber a través de la cavidad peritoneal, pues para que ese líquido pues se pueda seguir reabsorbiendo, pueda tener un ciclo y no se acumule tanto en la cabeza, ¿no? Y ese perímetro cefálico no crezca demasiado. Como yo les mencionaba, pues cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo. 1, retraso en el desarrollo, parálisis cerebral, sordera y ceguera. Son complicaciones derivadas o asociadas a la hemorragia intraventricular. Sin embargo, ya sabemos que las intervenciones que nosotros damos, los estímulos y sobre todo las patologías propias de los recién nacidos prematuros, pues también son factores de riesgo pues, para que puedan tener este tipo de complicaciones. Y lo que no queremos o lo que menos queremos es que saquemos más niños o se egresen más niños de las unidades de cuidados intensivos con estas características, porque las tasas o la incidencia de parálisis cerebral a nivel aquí nacional pues son altísimas y no solamente es cuestión económico, es cuestión emocional para los padres, la calidad de vida que tienen estos pacientes. Muchos de ellos no sobreviven más de los 10 años y todo el proceso de rehabilitación que conlleva pues es muy pesado y aparte pues el abandono que genera pues este tipo de padecimientos o complicaciones que se da pues muy importante a consecuencia de una hemorragia intraventricular. Y pues bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para la hemorragia intraventricular? Son muchísimos. Yo les voy a poner todos, pero con el simple hecho de decir recién nacido prematuro menor de 33 semanas de gestación, es un factor importante y de riesgo para que ese pequeño desarrolle hemorragia intraventricular. Sea de grado 1 y que puede evolucionar hasta el grado 4 o ya complicaciones pues mucho más severas como las mencionábamos, el infarto, la leucomalacia y la hemorragia cerebelosa. Como ya vamos a repetirlo, menores de 32 semanas, la ausencia de esteroides prenatales, la hemorragia materna, la corioamnionitis, el parto vaginal, que pesan menos de 1.500 gramos, la sepsis, la hipotensión, la hipoxemia, la hipercapnia, el síndrome de dificultad respiratoria, las ventilaciones a presión positiva, que tengan este tratamiento con ventilación mecánica. Los neumotórax también son factores o índices muy predisponentes para la evolución de la hemorragia, puntuación de Apgar baja dentro del 1 a los 5 minutos, la persistencia del conducto arterioso, la colocación de surfactante, trombocitopenia, la
la aspiración de secreciones frecuentes las primeras 24 horas de vida, y también muy importante el aumento de la presión intracraneana, que si nosotros vemos la literatura varía de 3 a 6 miligramos de mercurio. Son muchísimas complicaciones, yo nada más puse las más importantes y las que los autores más actuales han mencionado. Sin embargo, yo les digo, la principal factor de riesgo para el desarrollo de la hemorragia intraventricular es que sea un recién nacido prematuro, menor de 33 semanas de gestación o bajo de peso de 1.500 gramos. Datos clínicos que nosotros podemos observar de la hemorragia intraventricular, pues una importante, la disminución del hematocrito, cuando súbitamente veamos en los laboratorios que hay una disminución, pues puede ser un factor importante para que sospechemos de la hemorragia intracraneal. El deterioro del estado de conciencia, que de repente pues veamos que el niño está hipotónico, que no responde, o que levantemos o que realicemos algún examen de rutina y veamos alguna dificultad en esto. Que la fontanela esté abombada. Nosotros como profesionales de enfermería sabemos que la valoración es el estandarte, es nuestro estandarte. Entonces yo desde que llego debo de revisar a mi paciente cefalocaudal, palpar esas fontanelas, palpar el cráneo, medir el perímetro cefálico, si aumenta, si no, cómo están, si no está bombada, si no está bombada, etcétera. El control de la presión, que más adelante vamos a ver algunos, o más bien las percentiles, que estos niños tengan bradicardia, y también algo importante, pues no tanto la hipotonía, ya cuando son grados más severos de hemorragia, ellos presentan hipertonía. También los movimientos oculares anormales, tendemos dentro de los cuidados del manejo mínimo a hacerles aislamiento visual, aislamiento auditivo, y no vemos, no valoramos pues esos movimientos oculares que nos pueden dar un resultado anormal. Y pues también ya dentro de la gravedad de la hemorragia pues vienen las convulsiones. Y hay varios efectos neuroprotectores. Yo les quise poner lo más importante que marcan las guías más actuales, ¿no? Que vienen desde el 2019. Y una estrategia, pues, es la eritroproyetina. ¿Qué tiene de importancia la eritroproyetina? Pues nos va a hacer una disminución de la apoptosis, que es la muerte celular. Va a disminuir también la inflamación, que es parte importante del proceso de la fisiopatología del desarrollo de la hemorragia de la matriz germinal. Va a disminuir la excitosidad principalmente de glutamato, que es un neurotransmisor importante para el desarrollo de las neuronas, y si hay un efecto o hay un grado mayor, pues esto puede hacer que esas neuronas no se desarrollen completamente o no se desarrollen como tal y puedan provocar pues esta ruptura o sangrado. Sin embargo, pues aquí lo vamos a mencionar, este tratamiento es neuroprotector profiláctico, se recomienda la dosis de cada 48 horas por 2 semanas. Hay variaciones en las dosis, esto es lo que nos marcan las guías más actuales. Han hecho varios estudios a lo largo del mundo en varias unidades neonatales, y estas varían desde las 300 unidades por kilo hasta las 3.000 unidades por kilo. ¿Por qué se ha aumentado o por qué han hecho estudios con dosis más altas? Pues hay que recordar la farmacocinética de estos pequeños, que por sus características de prematurez, ellos no tienen una adecuada farmacocinética, y aparte los medicamentos que salen al mercado no están hechos para las características físicas de absorción, distribución, eliminación, y todo esto que nos lleva a la farmacocinética no están hechos para pacientes neonatales. Todos los medicamentos están hechos basándose en características de pediátricos o de adultos. Entonces, por eso se han hecho estudios con mayor cantidad de dosis en la eritropoyetina para ver. Sin embargo, pues muchas instituciones se basan en una dosis estándar de 1.000 unidades por kilo. Existe controversia todavía, hay quienes sí lo colocan, hay quienes sí lo indican, hay quienes no, porque en prematuros menores de 34 semanas, pues no se ha visto, digamos que no pasa nada, no los daña de más, pero pues tampoco se ha visto como que algo bueno, como que algo que mejore o como que algo que realmente proteja a los pacientes para que no desarrollen una hemorragia intraventricular. Entonces, esto es a consideración del médico. Es importante que nosotros como enfermería lo sepamos porque nos lo indican, y hay
veces que ni sabemos, ¿no? ¿Por qué nos está indicando eritroproyetina? ¿Y qué es lo que va a hacer la eritroproyetina? Pues va a estimular la producción de los eritrocitos. Y si hay una hemorragia, pues dentro de la producción de los eritrocitos, pues nos va a ayudar como neuroprotector. Pero aquí yo les dejo que la dosis estándar es de 1000 unidades por kilo que se utilizan en grandes institutos a nivel nacional. Y bueno, dentro de las estrategias hay muchas, sin embargo, la prevención es lo más importante. Enfermeras, no nos basemos en que yo tengo que estar en una unidad de cuidados intensivos y que no, ahorita con el boom de la práctica avanzada y de que abarca varios sectores, pues también nosotros estamos inversas, ¿no? Y parte de las directrices o de la visión de la enfermería de práctica avanzada, pues apuesta a la prevención. Entonces, una de las estrategias, pues, es esteroides antenatales. Hay estudios que muestran una reducción importante de que estos niños no desarrollen hemorragia intraventricular cuando a la madre se le colocaron estos esteroides. El sulfato de magnesio, que sabemos que también es parte neuroprotector, sin embargo, esto no quiere decir que no va a desarrollar hemorragia intraventricular. Dentro del sulfato de magnesio hay que tener cuidado. Sí se les coloca a las madres, pero no va a reducir el riesgo de hemorragia, va a reducir el riesgo de una parálisis cerebral a futuro, a largo plazo. Entonces, es por eso que es parte de una medida o una estrategia perinatal. Ajá. Y también, pues, el parto por vía abdominal. Se sugiere, si tenemos alguna sospecha de un parto prematuro, que realmente ya se va a suceder el parto prematuro, pues la vía cesárea también es importante para que no desarrollen hemorragia intraventricular. De igual forma, no quiere decir que el parto abdominal, el parto vaginal no es bueno, que el parto vaginal trae consecuencias. No, simple y sencillamente es como una estrategia para disminuir los grados o la incidencia o el desarrollo de la hemorragia intraventricular. Pero solamente es una forma de prevención y hay estadísticas pues que sí realmente pues disminuye los grados. Y algo muy importante, y lo que yo me quiero basar en esta plática, la reanimación neonatal por personal certificado. Si nosotros nos vamos a lo primero que yo les dije, esta hemorragia se va a desarrollar dentro de las primeras 48 a 72 horas. El primer contacto es fundamental. Desgraciadamente yo he tenido, o afortunadamente he tenido contacto con colegas de distintos estados de la República, colegas que están en hospitales rurales, que hay veces que no cuentan con médico adscrito, que solamente cuentan con pasantes de enfermería, con médicos internos, y no los quiero hacer menos, pero ellos no tienen la experiencia, ni siquiera están certificados en reanimación neonatal. Entonces, ¿qué pasa? Pues ellos son los que reaniman. Ajá, entonces, desde el momento de la reanimación, bueno, una vez que ya controlé los aspectos antenatales, pues la reanimación neonatal es una de las más importantes. Uno de los proyectos que tengo en desarrollo es que el personal de enfermería esté certificado y que esté capacitado en reanimación neonatal. Y también otra pues de las estrategias, ¿no? Que es un sueño, es de que en cada sala de partos se cuente con al menos una enfermera neonatal. Entonces yo les repito, no hay que basarnos en que, pues solamente voy a estudiar enfermería neonatal porque quiero estar en una unidad de cuidados intensivos, porque quiero otorgar cuidados críticos. No, hay que apostar por la prevención, porque de nosotros depende, o de las enfermeras que estén en las salas de parto, depende si ese recién nacido desarrolle o no una hemorragia intraventricular. Acuérdense que la prevención es lo principal y el tratamiento principal para este tipo de pacientes, para que no desarrollen estas complicaciones. Les mencionaba, desgraciadamente, y no me lo dejarán mentir, yo creo que ahorita me van a comentar, compañeras de otros estados y que están en hospitales rurales, hay veces que no cuentan con un personal certificado. ¿Y qué pasa? Pues hay defunciones o estos pacientes ya pasan a una unidad de cuidados intensivos, que hay veces que los traslados duran hasta más de 6 horas, ¿no? Traslados por carretera, y que los niños pues ya llegan en condiciones deplorables. Otra de las estrategias postnatales, pues, es el pinzamiento tardío del cordón umbilical, que si nosotros nos basamos a la
al libro de reanimación neonatal del año pasado que salió, pues es como que un boom, ¿no? Vamos a ver cómo va a ser el manejo del tardío del cordón umbilical, que esto pues nos va a traer beneficios, ¿no? Para estos recién nacidos. Alguna de las tecnologías que se generan implementar en instituciones, pues es de que son ya mesas de parto que al conjunto en que la madre esté teniendo el parto vía abdominal o vía vaginal, inmediatamente se reanime al bebé a un lado, si es prematuro o si tiene algún problema grave en el proceso de transición, se puede reanimar en conjunto sin cortar el cordón umbilical. Y esto pues aproximadamente dentro de los 80 a los 180 segundos posterior al nacimiento, y aquí nos va a tener relevancia o importancia en el que no vamos o que vamos a desarrollar un mejor manejo de esa circulación sanguínea, y por lo tanto pues no vamos a tener fluctuaciones en las presiones. Lo que sí recomienda el libro de reanimación es que en los niños prematuros o menores de 1500 gramos no se realice el ordeñamiento. Muchas veces se hace precisamente pues estos beneficios. Sin embargo, si yo realizo o los médicos realizan el ordeñamiento de este muñón umbilical, van a aumentar o van a hacer un aumento de esa presión que va a llegar al cerebro, y ahí podrían desarrollar la hemorragia intraventricular. Es por eso que pues no se recomienda. Y ya pues dentro de la reanimación sabemos que la estabilización en la sala de partos de estos recién nacidos es sumamente importante. ¿Qué hablo de la estabilización? Pues desde la manipulación, desde el control de la temperatura, que sabemos que la sala de partos debe estar en una temperatura adecuada para el paciente, no para mí. El control de la glucosa, instalar catéteres, ¿no? Sabemos que el catéter umbilical está indicado solamente en emergencias para una reanimación más avanzada. Entonces nosotras enfermeras, o ustedes enfermeras que están en las salas de parto, pueden optar por colocar catéteres percutáneos, catéteres centrales, porque los niños prematuros pues sabemos que pasan varios meses en las unidades de cuidados intensivos, que tienen nutrición parenteral, que tienen medicamentos irritantes, vesicantes, con un pH muy bajo, con un pH muy alto. Entonces apuesten desde que en la sala de partos, dentro de la estabilización, ustedes puedan colocar un catéter central. En este caso, pues lo que más utilizamos pues son los catéteres percutáneos. Y algo muy importante también es el traslado o el transporte neonatal, que este debe de ser seguro. Lo ideal sería que todos los bebés prematuros o con riesgo de un parto prematuro, pues nacieran en un centro especializado que cuente con todos los recursos, con toda la tecnología para su atención pronta, y que no lo estemos movilizando por grandes kilómetros, o que este traslado nos lleve varias horas. Para el traslado neonatal se necesita personal calificado que cuente con los conocimientos suficientes para llevar un recién nacido prematuro grave y no desarrolle o no le provoque pues una hemorragia intraventricular, que se cuente con los recursos que desgraciadamente, yo les digo, no se cuenta en muchas instituciones. Y aquí hay que hablar con la verdad. Sí estamos hablando de actualidades, de tecnología, pero también estamos hablando de la realidad, de lo que pasa en México, que no tenemos los recursos, como yo les mencionaba, ni siquiera el personal, humano para tratar a estos pacientes. Que haya una adecuada organización y coordinación, tanto desde el hospital que se va a trasladar como el hospital receptor. ¿Para qué? Para asegurar la eficacia y seguridad de ese recién nacido prematuro que se va a trasladar. Hay que coordinar la actuación sanitaria según el grado de urgencia. Si realmente estos pacientes requieren un traslado urgente, pues hay que coordinarlo y hablarlo, tener una buena comunicación. Hay que disponer de información sobre la capacidad asistencial y cartera de servicios de cada centro, dónde lo van a recibir, si realmente cuentan con los equipos especializados para la atención de ese paciente. Recabar y transferir la información médica del paciente. No es válido de que si yo voy a llevar a un paciente de un lugar a otro, no tenga esa información, ¿no? ¿Cuántas semanas de gestación es? Si tiene algún tipo de dispositivo intravascular
cardiovascular, si tiene algún tipo de apoyo ventilatorio, que muy regularmente pues los recién nacidos prematuros pues ya van con un grado ventilatorio fase 3. Se tienen que establecer protocolos para la categorización del recién nacido críticos y establecer circuitos de transporte neonatal acordes a dicha categorización. Hay que garantizar la disponibilidad de camas en el hospital receptor. Yo trabajo en un hospital que llegan los bebés de otros estados, de otros hospitales, muchas veces llegan así, ¿no? Y dicen, aquí está el paciente y ni siquiera nos han avisado. Nosotros, pues hay veces que no contamos con camas o que no contamos con incubadoras. Y pues, ¿qué haces, no? Pues aceptas al paciente porque ahí está, pero no se garantizó con anterioridad o con comunicación previa la disponibilidad de camas que se tiene. Entonces, eso pone en riesgo la seguridad del paciente y sobre todo, pues el daño que le podemos causar a nivel cerebral. Hay que regular, gestionar y optimizar los recursos humanos y materiales que, como ya les decía, carecemos absolutamente de ambos en algunos hospitales. Favorecer un flujo de comunicación entre los agentes implicados en el transporte neonatal con el objetivo de reducir tiempos de traslado. Yo les mencionaba, hay pacientes que se trasladan desde Oaxaca, desde Chiapas hasta aquí, hasta la Ciudad de México, y son traslados terrestres. ¿Cuántas horas llevan esos pacientes? Son prematuros, están totalmente graves, son delicados y hay veces que no se cuentan con estos recursos, tanto humanos como materiales, como de insumos. Hay situaciones, ¿no? En que nada más los llevan con la bolsa de reanimación las 6 horas o más de traslado y pues los pacientes ya llegan en pésimas condiciones, ya con una hemorragia grado 3, grado 4 y aparte pues con otros problemas, ¿no? Ya asociados pues a este tipo de transporte. Y hay 3 tipos de traslado. El ideal sería pues que fuera el traslado intrauterino. Cuando ya hay una sospecha de que el parto va a ser prematuro, pues que se traslade a la madre a un centro especializado que cuente con todos los recursos y pues el bebé pues va a estar seguro dentro del útero materno. El traslado neonatal, que ya sabemos que debe de tener un cierto tipo de ambulancia que esté perfectamente equipada para los requerimientos que va a necesitar el neonato, y también pues se puede llevar a cabo el traslado aéreo. Sin embargo, aquí en este traslado aéreo que estamos hablando de la prevención o la de hemorragia intraventricular, pues hay fluctuaciones dentro de las presiones que se marca ya vía aérea. Puede ser el traslado a través del helicóptero o el traslado por un avión, dependiendo pues del tiempo, ¿no?, que se lleva ese traslado. Sin embargo, aquí hay que ver pues varias repercusiones, el ruido, la presión atmosférica y todo eso que puede causarle un daño significativo a ese cerebro inmaduro del neonato prematuro. Y también hay que gestionar los recursos humanos y las competencias del profesional de traslado. Es importante e indispensable que quien traslade a esos recién nacidos prematuros con un riesgo o ya con un daño de hemorragia intraventricular sea personal capacitado, principalmente el médico que sea neonatólogo. Nos ha tocado casos que los llevan médicos cirujanos, médicos anestesiólogos, principalmente de hospitales privados. Entonces eso de verdad no lo hagan, hay que gestionar adecuadamente bien, vean por la seguridad del neonato. Yo creo que si nosotros estuviéramos en una situación que ojalá nunca nos toque, de trasladar a un familiar nuestro, un prematuro, no quisiéramos que lo trasladara alguien competente, alguien competente, una enfermera especialista neonatal de preferencia. Sin embargo, hay veces que ni siquiera una enfermera general apoya los traslados, y que sea un técnico en emergencias sanitarias que sepa actuar y que sepa tratar a este tipo de pacientes, que debemos de preservar la seguridad de su cerebro. Deben de tener conocimientos teóricos y habilidades clínicas, conocimientos teóricos hablando de patología, síndrome de dificultad respiratoria y todas
las complicaciones que los prematuros tienen, las habilidades clínicas, colocación o intubación, manejo de los ventiladores, manejo de las vías vasculares, etcétera. La comunicación, habilidades interpersonales, tanto como al hospital al que va a ser receptor, pero aquí también hay que incluir a la familia. Muchas veces dejamos al lado, en este caso, pues, la principal acompañante o la principal acompañante que acompaña a estos bebés, pues son los padres. Si no hay padre, pues están los abuelos o están los tíos. Hay que integrarlos siempre desde el principio, desde el momento del nacimiento, cómo está, cómo fue la reanimación, hasta el momento de que se debe de trasladar. Hay que integrarlos desde este momento. Competencias relacionadas con el medio de transporte, que conozca el funcionamiento de la ambulancia, el funcionamiento de la incubadora, cómo va a controlar las temperaturas de esa incubadora, los dispositivos, dónde se encuentra el oxígeno, cómo utilizar una bolsa de reanimación. Si tiene un NIOPU, pues sería importante y sería mucho mejor para este tipo de pacientes, y que sobre todo esté en constante actualización y capacitación. Muy importante el traslado neonatal. Si ustedes, compañeras, están en algún hospital rural, en algún hospital que no contenga estos insumos, estos dispositivos de alta tecnología, siempre vean por la seguridad de su paciente y que alguien realmente entrenado y calificado acompañe en el proceso de traslado de los recién nacidos prematuros. Y también pues tenemos intervenciones tempranas de prevención. Estas deben utilizarse las primeras 72 horas de vida ante ya una sospecha o ya un diagnóstico de hemorragia intraventricular o que tenga algún factor de riesgo elevado. En el fondo de las diapositivas o al pie de las diapositivas tengo las referencias de donde tomé pues toda esta información para que ustedes las puedan consultar con más calma en algún momento. Importante, el soporte respiratorio adecuado, principalmente evitar la hipoxia. ¿Cómo vamos a evitar la hipoxia? Yo se los mencionaba desde el momento de la reanimación. El libro de reanimación neonatal tiene una lección que está principalmente enfocada a lo que es la atención a los recién nacidos prematuros. En ello, pues nos habla, ¿no?, que de manera profiláctica, pues debemos de colocar surfactante, debemos de hacer la técnica Ensure, la técnica lisa, que ya no es tan invasiva, y si este bebé pues tiene una adecuada respuesta respiratoria automática, pues se le coloca el CPAP. Lo ideal sería que todos los recién nacidos prematuros se les hiciera esto, se les colocara CPAP. ¿Para qué? Para evitar que pasen a una fase 3 de ventilación, que ya es una fase más invasiva, que podemos tener presiones demasiado altas, tenemos que tengamos volúmenes tidales demasiado altas y que eso nos lleve a que tenga una alteración en el flujo cerebral y pueda desarrollar una hemorragia intraventricular. Y también, pues, desgraciadamente, pues nos hemos encontrado pacientes prematuros, menores de 1,500 gramos, con ventilación de alta frecuencia, que sabemos que no es una indicación. Sin embargo, pues la patología y por cómo se dio la reanimación o cómo se dio la atención inmediata, llegan a tener este tipo de presiones oscilatorias, ¿no? Y que sabemos que son vibraciones o son respiraciones que sobrepasan las 600 respiraciones por minuto, y por lo tanto, pues estos pacientes van a tener un desarrollo ya aquí importante de lo que es la hemorragia intraventricular. La ventilación a presión positiva, como yo les mencionaba, lo ideal sería que todos los centros hospitalarios que atienden neonatos tuvieran el NIOPUF. Sin embargo, lo que tenemos son las bolsas de reanimación, que hay veces que no tienen la válvula de presión, saber cuánta presión le estamos ejerciendo, y si nosotros ejercemos presión de más, pues también aumenta lo que son las presiones a nivel sistémico, y de ahí difiere lo que es la presión a nivel cerebral, y también nos puede causar lo que es una hemorragia intraventricular. Y también algo dentro de los factores de riesgo, como yo les había mencionado, pues es el desarrollo del neumotórax, ¿no? Entonces aquí, dependiendo si no tenemos un buen control o no damos una adecuada ventilación a presión positiva, podemos generar un neumotórax y por lo tanto el cerebro pues se va a ver afectado. Mantener adecuados niveles de oxígeno en sangre. La hipoxia
es un factor de riesgo para que estos pequeños desarrollen la hemorragia intraventricular, pero también tener concentraciones altas de oxígeno nos puede provocar el desarrollo de esta hemorragia y puede ir evolucionando. A lo mejor puede ser una hemorragia de grado 1, pero si yo no tengo los cuidados dentro del soporte respiratorio, puede ir aumentando hasta un grado 4 o ya a complicaciones más severas. Y algo muy importante dentro de estas estrategias es la fisioterapia pulmonar y aspiración de secreciones, que hay que gestionarlo. Y esto es parte del cuidado de enfermería y es parte de los cuidados especializados que yo como enfermera voy a tener. No necesariamente necesito ser enfermera especialista neonatal para poder gestionar estos cuidados. Ya es por lógica, ya es por default y ya está aquí la evidencia de que se debe de realizar una valoración previa, o más bien, en este caso que estamos hablando de la hemorragia intraventricular, evitar las aspiraciones de secreción en los recién nacidos prematuros. Y si lo vamos a hacer porque el paciente tiene muchas secreciones y ya auscultamos los campos pulmonares y que realmente lo requiera, lo ideal es que lo aspiremos por una técnica cerrada. Por ahí está circulando en redes un video, ¿no? De cuál es la técnica abierta contra versus técnica cerrada, y sabemos que la técnica cerrada pues tiene grandes beneficios. No se pierde lo que es el volumen pulmonar, no se colapsan los pulmones al yo desconectar a ese paciente, y si se desconecta ese paciente, pues vamos a provocar una hipoxia, y la hipoxia provoca la hemorragia. Entonces hay que gestionarlo y sobre todo, si tenemos los dispositivos, realizarlo de forma cerrada. Prohibido los lavados bronquiales. Ajá, ya está la evidencia también. Búsquenla, por favor, compañeras. Aquí yo les dejo, pero también ustedes sean encargadas de buscar la evidencia. No lavados bronquiales, se colocan, ¿no? Si en casos muy necesarios, pero muy necesarios, se puede realizar, pero no hacerlo por rutina o porque el médico me pone lavado bronquial o aspiración de secreciones por turno. Yo ni siquiera lo valoro y mi paciente ni lo requiere, y nada más porque está la indicación y yo voy a seguir la indicación, pues eso está mal. Entonces siempre hay que valorar y hay que tomar decisiones, que es parte de la práctica especializada de enfermería. ¿Para qué? ¿Cómo voy a evitar yo el realizar lavados bronquiales o el realizar la aspiración de secreciones? Pues llevar a cabo mis principios básicos de oxigenoterapia. Uno, que el oxígeno pase húmedo, que pase caliente o tibio, monitorizado. Entonces, es parte, yo les dije, es parte de los cuidados de enfermería. Sin no van a necesitar de una aspiración. Ya les dije, puede ser a lo mejor porque desarrollaron neumonía, pero sabemos que la neumonía también se puede prevenir. Son muchas cosas que derivan de la prevención. Si lo vamos a realizar, no hay que proporcionar una succión más de 50, 80 miligramos de mercurio. Y en cuanto a la fisioterapia pulmonar, pues se ha dado el caso, ¿no? Estos niños están con un mal manejo de secreciones, se les está aspirando constantemente, y al aspirarlo constantemente, pues generan más secreciones, y que pues que les estemos dando fisioterapia pulmonar. Para el cuidado o para la prevención o que no desarrolle un grado más grave de hemorragia intraventricular, no se recomienda la fisioterapia. ¿Qué es la fisioterapia? Pues dar pequeñas palpaciones. Yo me acuerdo que antes lo hacían hasta con la mascarilla, ¿no? Que le pegaban en la espalda a los prematuritos y muy fuerte, ¿no? Para que esas secreciones pues se despegaran y así poder ayudarlos. Sin embargo, estamos ahí pues lastimando el cerebro. Entonces hay que ver más allá, qué es lo que estoy haciendo, qué procedimientos estoy realizando a ese paciente que le pueden afectar al cerebro. También otra parte, tenemos a lo mejor prematuros, les estoy hablando de 33, 32 semanas, que tienen un buen control respiratorio, que prácticamente nada más están en las unidades de cuidados intensivos para crecimiento y desarrollo. Les damos de comer o los colocamos al seno materno, y ¿qué hacemos? Les sacamos el aire, ¿no? Pero pégale fuerte para que saque el aire. Sin embargo, ahí estamos lesionando o estamos incitando pues a que esas vibraciones tan fuertes pues nos puedan desarrollar un sangrado a nivel de la matriz germinal. Entonces siempre hay que gestionar este tipo de cosas. Y por supuesto,
Algo importantísimo, el posicionamiento de la cabeza. Más si son recién nacidos prematuros que ya tienen el diagnóstico de hemorragia intraventricular, dependiendo de los grados, pues la posición de la cabeza es muy importante. Aquí yo les puse un tache. Son las posiciones que debemos evitar en estos recién nacidos prematuros. Por lo regular, debemos de mantener la línea media. Y aquí pues en estas imágenes vemos, ¿no? Que la mayoría pues está con la cabeza de forma lateral y el cuerpo recto. Aquí en la imagen del medio pues ya vemos un importante crecimiento del perímetro cefálico. Ese pequeño pues debemos evitar que evolucione esa hemorragia intraventricular. Entonces la posición de la cabeza y la posición del cuerpo es sumamente importante, y ya actualmente pues ya tenemos unas compañeras que son pioneras, ¿no? En este taller de posicionamiento y contención, que están haciendo una labor extraordinaria, y si ustedes pueden tomar el taller, es importante para que puedan otorgar cuidados de alta especialidad y complejidad que favorecen el neurodesarrollo y el desarrollo de estos pacientes, y más si ya tienen algún tipo de hemorragia. Y aquí podemos ver en esta imagen que a lo mejor sí tiene un tipo de contención, pero la posición no es la adecuada, no tiene la cabeza en línea media, tiene un Rozier que hace una hiperextensión del cuello, y aparte pues la cabeza al hacer una hiperextensión pues genera más presión intracraneana, lo que puede desarrollar pues a más hemorragia, ¿no? Y aquí en este último pues también vemos un prematurito que pues también se ve que tiene un perímetro o un perímetro cefálico mucho más grande. También lo vemos desnutrido y tiene un Rozier. ¿Qué está haciendo ese Rozier? Pues está muy grande debajo de los hombros, hace una hiperextensión y sobre todo hace una posición inadecuada de la cabeza. ¿Qué es lo que nos dicen las guías actuales en cuestión a la cabeza en pacientes que ya tienen un diagnóstico de hemorragia intraventricular, pues es que mantengan la cabeza en línea media en posición supina a 30 grados por 1 a 3 días. Esto es cuando tienen ya un diagnóstico de grado 1. ¿Para qué? Para que no evolucione a grado 2 o a grado 3 o a alguna otra complicación. Esto es como que una suposición, sin embargo, han hecho estudios y los últimos estudios dicen que esto no tiene, digamos, relevancia. Tampoco es como que digas, si lo haces, pues está mal, pero no, digamos, no tiene relevancia en que aporte algo bueno. Y aquí les quería mostrar, este es un bebé que ya tenía un diagnóstico de hemorragia intraventricular grado 4. Ustedes pueden ver la proporción de la cabeza, perdón, el edema que tiene pues ya el cuello, pues era un bebé ya muy grave, cómo influye mucho esta posición, ¿no? Y a lo mejor ya se le están dando o ya se le están proporcionando cuidados paliativos, pero es importante siempre mantener una adecuada posición. Entonces vemos el antes, cómo está la proporción de la cabeza y del cuerpo, sin ningún tipo de contención o sin ningún tipo de posicionamiento de línea media organizada, y cómo lo podemos ver. Este bebé pues ya parte de las manifestaciones clínicas de una hemorragia intraventricular grado 3 o grado 4, pues es la hipertonía. Sus extremidades pueden verlas, ya están muy rígidas, a pesar de que pues era un niño de 7 días, ellas son rígidas, pero son precisamente pues de las consecuencias de la hemorragia. Entonces siempre preservar la posición, y sobre todo pues para que esos grados de hemorragia pues no aumenten. Control del dolor, súper importante. Lo ideal, y que si es un niño que ya tiene algún tipo de hemorragia más grave, grado 3, grado 4, pues que estén sedados. Para ellos causa mucho estrés este tipo de complicación, les causa mucho dolor, y por lo tanto pues lo vamos a ver en los signos vitales, ¿no? En el monitor probablemente pueden tener taquicardia, pueden tener desaturaciones, pueden tener hiperglicemias, y a pesar de que ya le hicieron todos los controles, ya le subieron los parámetros ventilatorios, ya le subieron la glucosa kilo minuto, ya le hicieron muchas cosas, y si nosotros no controlamos el dolor, ese niño va a estar estresado y todos sus signos van a estar alterados. Entonces, si ya tiene un diagnóstico severo o está progresando, hay que sedarlo, hay que invitar a nuestros compañeros médicos, comentarles que se debe de sedar o que debemos de utilizar algún tipo
de analgesia, importante para que este pequeño pues no contenga estos grados de estrés. Dentro de la medida farmacológica, no farmacológica, pues ya sabemos, pues uno también es el posicionamiento y la contención, el tocar, el contacto piel a piel, no porque tenga una hemorragia intraventricular, puede ser a lo mejor grado 1, pues yo lo puedo tocar táctilmente, suavemente, y puedo proporcionárselo a la madre, o yo proporcionar pues ese contacto piel a piel para tratar de calmar el dolor. La succión no nutritiva, la sacarosa al 25%, hay muchísimas formas de control del dolor, y sobre todo que nosotros lo registremos, profesionales de enfermería, lo registremos en nuestras notas o nuestros registros clínicos. Es importante, hay veces que yo veo hojas de enfermería que dicen dolor cero, ¿no? O que ni siquiera tienen una escala de valoración neonatal adecuada. En este caso yo les estoy poniendo la PIP, que es específicamente de prematuros, pero ya pueden utilizar otra escala, se me fue el nombre ahorita, se los puedo decir al ratito, para lo que es la sedación, dolor, en pacientes que ya tienen un grado más severo de hemorragia intraventricular. Entonces, muy importante evaluación del dolor, que lo registremos en nuestras notas de enfermería, pero sobre todo que llevemos a cabo el control adecuado. El control del macroambiente. La luz, el ruido, sí, ya se nos ha dicho mucho, ya lo sabemos, y a lo mejor lo tratamos de llevar a cabo. Es a veces titánico, ¿no? Hacer esa labor de que realmente se lleve un control adecuado de decibeles, de luxes, pero ¿qué es lo que provoca? Pues ese estrés, y si provoca estrés, pues empiezan a liberarse varias sustancias a nivel fisiológico del paciente, empieza a subir la presión arterial, empiezan muchas cosas que provoca que la presión intracraneana se eleve y por lo tanto pues nos pueda desarrollar una hemorragia intraventricular. En este caso yo se los puse así, como control del ruido, control de la luz, pero también el control del olor es muy importante. No se coloquen perfume antes de entrar a las unidades de cuidados intensivos, por favor. Es muy importante que no. Si a mí como adulto me molestan algunos olores de perfumes, ahora imagínense a un recién nacido prematuro, ¿no? Es muy susceptible a ese tipo de olores y también les puede provocar algunas fluctuaciones